Cáceres y bienvenidos al quinto episodio de Comiendo Cultura, un proyecto de Fundark MX en alianza con el Colegio de Cronistas de la Ciudad de México y también el día de hoy con Café El Popular. Hoy estamos de nueva cuenta en el Centro Histórico de la Ciudad de México y nos acompaña la maestra Guadalupe Lozada León. Ella es integrante del Colegio de Cronistas de la Ciudad de México. Maestra, bienvenida. Gracias, qué amable. Me da mucho gusto que me hayan invitado a platicar sobre el centro y otras cosas, ¿no? Pues vamos a iniciar esta plática con la maestra contándonos de dónde surge su interés por la investigación sobre el centro histórico. A ver, yo toda la vida he sido, soy historiadora por vocación, dado que mi familia también les gustaba mucho la historia de la ciudad, pues había muchos libros que leer al respecto. Entonces, desde muy chica me familiaricé con los cronistas, precisamente. Y a partir de ahí, pues yo te puedo decir que tenía 10 años, igual me venía con algunas de mis tías, y luego ya yo sola, pues a recorrer y a buscar lo que el cronista había descrito de épocas pasadas, ¿no? Sí. Y saber la historia de los lugares y conocer los edificios, saber quién había vivido aquí, o alguna anécdota importante que se hubiera dado en alguno de estos sitios. Entonces, bueno, pues caminando, recorriendo, pues volviendo a tu pregunta inicial, el interés me viene de familia y de vocación personal. Qué bonito que encuentre esa pasión profesional, ¿no? Y ahorita estamos en el Café El Popular. El Café El Popular es muy conocido y está en el centro histórico de la avenida 5 de Mayo. Maestra, usted que conoce sobre el centro histórico, ¿qué nos puede decir sobre la avenida 5 de Mayo? Mira, la calle de 5 de Mayo, bueno, bien dices tú, avenida 5 de Mayo, es el ejemplo claro de lo que pasó con la reforma liberal de Benito Juárez. O sea, sabemos que como consecuencia de las leyes de reforma, pues se procedió primero a la nacionalización de los bienes del clero y luego precisamente a la toma de esos bienes del clero por el gobierno, por el Estado, y posteriormente pues a la apertura de nuevas calles. A mí me da gracia porque yo no he encontrado en las crónicas que diga se va a demoler tal convento, más bien dicho, se decía se va a abrir una nueva calle. Entonces, al abrir una nueva calle, pues lo que hubiera en medio era lo que se tiraba. Pues así las cosas, como las leyes de reforma son consecuencia de, perdón, la guerra de reforma, es una lucha entre liberales y conservadores, precisamente los conservadores apoyados por el clero. Cuando Juárez empieza a dictar las leyes de reforma en Veracruz, pues lo primero que va a decir es la separación, la nacionalización de los bienes del clero. Y ya al final de esa guerra, todavía en el gobierno de Veracruz, establecido su gobierno en Veracruz, pues va a decir que ya la religión católica no es la única y se otorga la libertad de culto. En este lapso, la Ciudad de México siempre estuvo en poder de los conservadores. Es prácticamente hasta que cae las tropas de Miguel Miramón, que es el presidente conservador, aquí en Tlaxcala, en Calpulalpan, el 22 de diciembre de 1860, es cuando ya las tropas liberales de Jesús González Ortega pueden entrar a la Ciudad de México y entran el 25 de diciembre y el 28 sale la primera de estas leyes que te comento, que es la de nacionalización de los bienes de clero. Entonces no me puedo imaginar la sorpresa que habrá sido para toda la gente, porque hoy estamos acostumbrados a las comunicaciones inmediatas, pero en aquel tiempo esta ciudad que se había mantenido como un, digamos, hito conservador, como un espacio en donde el gobierno seguía siendo conservador y es la capital del país, mucha gente pues no estaba al tanto de lo que estaba pasando en otra parte del país. Y al ver ese decreto, yo insisto que ya lo que se publicó el 28 de diciembre, han de haber pensado que era una broma del Día de los Inocentes, pero pues no, no fue así. Resulta que inmediatamente que sale ese decreto publicado, o sea, se publica en 60 la ley que Juárez había dado en Veracruz desde el 58. Entonces, ya para enero, hacia Juárez su entrada triunfal también a la ciudad, después de haber ganado la guerra entre liberales y conservadores. Y en ese mismo enero va a salir, en los periódicos salían las notas que también salían por bando, pero en los periódicos es fácil encontrarlas, en donde se habla
de que se empiezan a abrir nuevas calles. Tiene mucho de lógica lo de la apertura de nuevas calles, porque se tendría que ver un plano antiguo de la ciudad para entender por qué la urgencia y la necesidad de abrir calles, por qué era tal la cantidad de conventos, que yo siempre he dicho que si querías caminar por la ciudad, te topabas como ratón de experimento con las bardas, ¿no?, de los conventos, sí, una tras otra, y si te asaltaban, no había manera de salir con vida porque te topabas con una y con otra. Entonces, insisto, con esa idea de la apertura de nuevas calles, va a salir un aviso del gobierno que le pide al Ayuntamiento de México que abra una calle, así tal cual que decía, una calle que comunique el Callejón del Arquillo con el Teatro Nacional. Eran 2 cuadras. El Callejón del Arquillo estaba aquí donde estamos, que era la antigua casa de Hernán Cortés, un auténtico callejón que se había conservado como un callejón que dicen que era tan estrecho que solo a las 12 del día le daba el sol. O sea, era muy estrecho. Entonces, del Callejón del Arquillo, para comunicarlo con el Teatro Nacional, eran 2 cuadras. Isabela, de aquí estamos en Palma, bueno, sí, de Palma, Isabela Católica. Y entonces, esto era lo realmente interesante, porque se dice que se abra la calle, ahorita aquí tengo la cita, demoliendo los conventos que se necesiten. O sea, ¿cómo? Era una cosa espectacular y la nota era así, nada más de escueta, ¿no? Pues claro, tuvieron que tirar la casa profesa, que estaba junto al templo de la profesa, que ahora una partecita que quedó es el Hotel Gilo, y pues gran parte del convento de Santa Clara que estaba pasando. Bueno, el convento de Santa Clara, digamos el templo de Atacuba, pues la parte de atrás llegaba hasta acá. Y bueno, pues se topan con que la parte de atrás ya más pegada al Teatro Nacional, que te repito, estaba en Bolívar, en la actual calle de Bolívar, se encontraron que además de las casas del convento de Santa Clara, estaban casas particulares. Y no las pudieron tirar de inmediato. Entonces, cuenta José María Marroquí, un gran cronista de esta ciudad, que la calle quedó como torcida, chueca, como un callejón inmundo, porque habían quedado 14 casas que el gobierno, el ayuntamiento de la ciudad, no tuvo para comprar y demoler. Total, se queda así. Y estamos hablando de ya el año 62. En ese mismo año del 62, todos sabemos que comienza la intervención francesa, se gana la batalla y el presidente Juárez pues quiere celebrar ese triunfo de la mejor manera y se va a Puebla a premiar a los soldados que habían participado en esa batalla. Desafortunadamente ya había muerto Zaragoza. Zaragoza muere muy recién en la batalla, ¿no? Muere muy poquito después de haber ganado esa batalla tan importante. Entonces se deciden los del ayuntamiento de aprovechar que Juárez va a premiar a los de allá, de Puebla, para hacer aquí una fiesta y ponerle a este remedo de calle, vamos a decirlo así, el nombre de 5 de mayo, en honor precisamente a esa fiesta. Y es muy bonita la nota de prensa, porque dice que cuando Juárez estaba allá comenzando a premiar a los soldados, y eso se manda por el telégrafo, que ya había telégrafo, cuando aquí se recibe la nota de que ya estaban celebrando, aquí empiezan a sonar todas las campanas y es el momento en que se hace la fiesta y ya se devela la plaquita que decía 5 de mayo. Así que quedó, y como todos sabemos, después de esa fecha, pues llegaron los franceses a la Ciudad de México y Juárez se ve precisado a salir del país. Y al año siguiente, en 63, bueno, ya entran los franceses, y en el 64 llegan Maximiliano y Carlota. Cuentan las crónicas que en el 63, cuando llegan los franceses, antes que llegaran Carlota y Maximiliano, y ven el nombre de 5 de mayo, lo primero que hacen es arrancar esa placa, porque de lo que menos querían acordarse, pues era justo de ese desastre para ellos, ¿no? Sí. Es hasta ya bastante tiempo después, una vez que se logra derrocar al imperio de Maximiliano y se fusila a Maximiliano y Carlota ya se ha ido a Europa
y habían salido todas las tropas francesas, cuando ya se pueden demoler las calles, las casas, perdón, que faltaban, ya se le podía dar vista al Teatro Nacional. El Teatro Nacional era un teatro hermoso, construido en los años 40 del siglo XIX, en tiempos de Santana. Resulta que así se queda ya, pero estas callecitas más pegadas al Zócalo seguían siendo el callejón. Sí. O sea, que en la famosa calle decía, bueno, y el 5 de mayo del 68, ya después de la caída de Maximiliano y todo, se vuelve a celebrar las fiestas del 5 de mayo, y ahora sí, con gran fuerza, porque ya la calle estaba, bueno, estas 2 cuadras estaban completamente abiertas, y ya se podía ver el teatro, y se cuentan allí las crónicas que se puso pues un escenario, vamos a decir así, que estuvo el presidente Juárez, vaya, se hizo un evento muy bonito. Claro. Pero eran 2 cuadras. Se tuvieron que pasar otros 13 años para que en 1881 se diera paso a la apertura de este callejón, o sea, del famoso callejón del Arquillo, para que por fin la calle 5 de Mayo llegara al Zócalo. Entonces, en 81 se hace otra vez la ceremonia del 5 de Mayo, pero ahora fue en el Panteón de San Fernando, donde está enterrado Zaragoza. Bueno, estaba enterrado, porque ahora ya se lo regresaron a Puebla. Estaba enterrado el general Zaragoza, y allí en el 81 gobernaba el presidente Manuel González. Ya se vienen caminando, entran por esta calle ya arreglada, y aquí hacen un acto teatral porque venían con todos los síndicos del ayuntamiento muy serios, de negro. Como ya habían empezado a trabajar para tirar las casas, habían dejado una pared que iba a ser el símbolo de la continuación de los trabajos, y les habían puesto como unos mecatitos a esa pared solitaria para que los síndicos del ayuntamiento jalaran el mecate, la pared se cayera y fuera como un acto muy simbólico de que ahora sí, en ese 81, con este acto simbólico que resultó como chusco, se inicia ya esta parte, que se inaugura 2 años después, en el 83. Entonces ya tenía salida, ya se veía desde la catedral hasta el teatro, ya se veía un camino precioso, muy bueno. Todavía se tardaron, ¿verdad?, en hacer todas las casas y tal, pero ya era una calle ancha, del mismo ancho que el resto, y se comienza a llamar, como bien dices, Avenida 5 de Mayo. Total, así se queda desde el 83 hasta el año de 1900. Sí, justo, lo voy a interrumpir, perdón. Entonces estamos hablando de una calle que prácticamente ahorita tiene 160 años desde su origen hasta 2022 en este año, ¿no? Y que, para ubicarnos un poco, remata con Catedral, Metropolitana y Bellas Artes. Entonces, entrando en el siglo XX, ¿qué sucesos relevantes pasaron? Porque justo estamos debajo de esta foto donde podemos observar la Catedral Que ya estaba abierta, que ya estaba, pero esta foto ha de ser del 14. Uh-huh. Entonces, yo te comento que en 1901 se decide, y eso yo creo que no sé quién decidió. Yo sé que mucha gente quería borrar todas las huellas de Santana, Sí. y el teatro había sido una obra de Santana. Y entonces Porfirio Díaz como que no se podía dar el lujo de dejar que el gran teatro que existía, que era además, cuentan las crónicas, muy bello, pues fuera obra de Santana y no suya. ¿Sí me explico? Entonces, como desde el principio del siglo XX, Porfirio Díaz quiso empezar a diseñar la ciudad del Centenario, decide tirar el Teatro Nacional para abrir la Avenida de 5 de Mayo. Entonces, pues también va a ser un drama, y eso sí, los periódicos, hay 2 o 3 periódicos en donde verdaderamente se lamentan de ver esa pérdida. Hoy, en ese tiempo, la gente como que estaba muy acostumbrada desde la época de la Reforma, con el Porfiriato siguieron las demoliciones. Estaban muy acostumbrados a ver vestigios, ruinas, ¿no?, que se quedaban de las demoliciones, que eran costumbre. Entonces, no se apreciaba como mucha gente apreciamos, no todos, el patrimonio, sino que solo les dolía en el caso del teatro, porque era pues como un lugar muy, muy entrañable, ¿no?
La gente se había apropiado del teatro. Era el lugar que en las buenas y en las malas les había dado como muchas satisfacciones, muchos gustos, momentos muy buenos. Y les dolió. Aunque por ahí hay otra nota que sale en un periódico que se llama El Mundo Ilustrado, en donde José Juan Tablada, un famoso escritor, que entonces era colaborador de este periódico, dice pues que no hay de otra, que el lema en ese momento es demoler para reconstruir. Yo siempre digo que en muchas ciudades de Europa pues, han progresado, pero no han demolido como aquí. Y entonces Tablada como que se hace eco del sentimiento oficial, pues no hay de otra, hay que demoler para que el progreso se abra paso, ¿no? Entonces, total, se derrumba, hay muchas fotos en los periódicos, mucho drama, pues, por esa pérdida, aunque Tablada dijera que no, que era el lema del tiempo. Entonces se abre la calle para comenzar, para, mejor dicho, para continuar la calle hasta lo que hoy conocemos como Eje Central. Y entonces se llamaba Santa Isabel porque donde hoy está Bellas Artes sobrevivían las ruinas del convento de Santa Isabel. Y en ese tiempo también los diarios destacan, en ese inicio de siglo, la creación del edificio de la Mutua, que era una compañía de seguros, que era de Mutual Insurance Company, que ahora es el Banco de México. Ujú. Entonces, ese edificio también se inaugura, o sea, también es otro edificio que es una muy buen ejemplo, perdón, de la arquitectura del siglo XX y que pues surgió como consecuencia de la apertura del 5 de mayo. Sí. Total, llega hasta el Eje Central, comienzan a hacer el nuevo Teatro Nacional, que es Bellas Artes, pero a mí me llama mucha atención que Bellas Artes lo hayan puesto volteado hacia la Alameda y no como estaba el Teatro Nacional anterior, viendo hacia la catedral, para que se pudiera ver desde que daba una vuelta en el Zócalo. Lo hicieron de otra forma, no se mantuvo la perspectiva del teatro, pero sí, pues se construyó un teatro que no pudo haber terminado don Porfirio. Todos sabemos que don Porfirio, pues, dejó la estructura, la mayor parte del mármol, el telón interno, el de Tiffany, la cúpula ya levantada, muchas esculturas, pero pues no se pudo continuar por el hundimiento. El Teatro Nacional, entonces llamado hoy Palacio de Bellas Artes, pues se inauguró hasta 1934, en la época del presidente Abelardo Rodríguez. Entonces, pues, esta es la historia de esta calle, que no es más que un símbolo de lo que fue la apertura de calles como consecuencia de las leyes de reforma. Es interesante que nos cuente, pues, cómo se fue haciendo, ¿no? La calle, porque justo como lo decía ahorita, no nos imaginamos que un callejón tiene una diferencia de 300, 200 años respecto a una calle, ¿no? Y pasamos a diario al centro y por un lado y por el otro, pero realmente no pensamos que el centro está así desde siempre, ¿no? Claro, sí. Y es muy, muy interesante saber justo la historia de esta avenida, que pues es una calle cualquiera, por así decirlo, pero tiene detrás de... Pero fíjate que sí tiene un nombre especial, se le llama avenida porque tiene las banquetas mucho más anchas Ajá. que las otras que vienen de la colonia. Uh-huh. O sea, por ejemplo, el 16 de septiembre es un poco más ancha porque también se abrió dentro de la mitad del 16 de septiembre dentro del convento de San Francisco. El centro ha tenido, o sea, a lo mejor a pesar de, pues a mí me hubiera gustado conocer el anterior, pero la verdad sí creo que como estaba heredado de la colonia, era impracticable, era verdaderamente cerrado. Las leyes de reforma ayudaron a demoler esos espacios, claro, a abrir calles y a vender los terrenos excedentes a particulares. Sí. Entonces, pues sí, fue una ayuda para el urbanismo. Sí. Y considerando su experiencia y su conocimiento sobre el centro y en particular sobre la avenida, ¿cuál considera que es la relevancia de la avenida 5 de Mayo para el centro histórico de la ciudad? La relevancia sería justo que es una calle relativamente nueva en relación a las demás, que te permite llegar al Zócalo, y antes era salir del Zócalo, ¿verdad? Pero te da una fluidez y sobre todo que te da una perspectiva hermosa de la Catedral Metropolitana. Pero creo que la relevancia dentro de todo es que es la única de las que llegan al Zócalo que en su totalidad es nueva.
porque está la calle de Moneda, está Corregidora, 20 de noviembre, sí, ni hablar. 20 de noviembre es un ejemplo, pero ya viene iniciado el siglo XX. 20 de noviembre no tuvo que ver ni con las leyes de reforma ni con nada. Esa es de la época post-revolucionaria, en tiempos del presidente Abelardo Rodríguez también, que decide pues abrir nuevas vialidades. Qué bueno que no le siguió porque a lo mejor hubiéramos tenido muchas más demoliciones, ¿verdad? Pero 20 de noviembre sí es más nueva, pero esa sí tuvo que ver con una, yo diría, casi explosión revolucionaria. De las otras calles que desembocan al centro, pues 5 de mayo es la que tiene una cierta planeación, aunque claro, cuando abrieron esas dos primeras, como te contaba yo hace rato, pues no hubo planeación, el chiste era tirar los conventos y vámonos, ¿no? Ya después pues se irá abriendo y se irá alineando como se vaya pudiendo. Pero sí, es muy relevante por eso, y sobre todo porque marca, así como te digo que 20 de noviembre marca una explosión de la revolución, 5 de mayo es el ejemplo de las calles abiertas con motivo de las leyes de reforma. Muy bien. Y justo en la avenida 5 de Mayo, pues encontramos comercios pues, básicamente de todo tipo, ¿no? Como el Café Popular en el que estamos ahorita y otros Sí. establecimientos de comida que han surgido incluso desde inicios del siglo XX y pues han crecido. En el caso de la comida de esta avenida, ¿cuál cree usted que es la relación entre justo la zona del centro histórico, el crecimiento, el desarrollo de la avenida y justo esta oferta de comida de los establecimientos que se vienen a ubicar acá? Bueno, yo creo que precisamente como fue la novedad, y ya en el Porfiriato fue la gran calle, la, la calle recién abierta, ¿no? Era muy interesante. Pues se vinieron a establecer muchos comercios que no han sobrevivido todos, pero han sobrevivido muchos. El ejemplo más claro es la Palestina, que aunque no sea de comida, es de maletas y de cosas de cuero, importantísima. Está, por supuesto, la dulcería Celaya. Está, yo no sé si sobrevivió, pero creo que sí. Otra que se llama La Semilla, que es alimento para animales. Cosa rarísima que está casi llegando ya al eje central. Y y a mí me sorprendió el día que lo descubrí, que se venden además muchas cosas para granjas y todo eso. Claro, cuando se abrió 5 de mayo, pues todo el mundo tenía animales por fuerza porque no había coches. Sí. Entonces, pero se me hace tan raro y sobreviví hasta hace relativamente poco. Por supuesto, pues este café, que ya no me acuerdo, ahorita nos contarán en qué año se abre, pero que ya tiene una tradición muy larga, ¿no? Se han ido estableciendo a lo largo del tiempo, de la historia de esta calle, pues diversos comercios que ya se han hecho tradicionales. Está también el Café de la Blanca, que es otro café, pero me parece que ese ya, bueno, no sé, es del siglo XX, no me, no me acuerdo el año en que se inicia, pero es un café también muy tradicional. Los hermanos Sanborn se establecen en la Casa de los Azulejos en 1919. De tal suerte que cuando los zapatistas entraron en 14, que hay una foto muy famosa de los zapatistas desayunando en Sanborn, no es en los Azulejos, es en otra casa que estaba, debe de ser en esquina con Bolívar, creo. Muy interesante pues toda la información y la historia que nos ha dado sobre la avenida 5 de Mayo que pues pasa desapercibida, ¿no? Frente a los ojos y como algo bastante cotidiano. Y maestra, muchísimas gracias por No, contarnos no, al esto contrario. y por el material que nos comparte. Pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Encantada, muchas gracias. Ahora nos encontramos con el señor José Luis Enc Mascareñas, que es uno de los socios de Café El Popular. Señor José Luis, ¿qué nos puede contar sobre el origen y la historia de Café El Popular? Bueno, el origen es de mi padre y mi madre. Ellos vienen de Tampico y un compadre le dijo a mi papá que pues, el café era buen negocio y se vino para acá. Uh-huh. Entonces entró de socio con otro chino, no me acuerdo que se llamaba Pancho. Ya después mi papá le compró
su parte. Antes se llamaba Café Bohemio, después mi papá ya le puso Café El Popular. ¿Y cómo ha ido creciendo el café dentro del centro? Pues poco a poco, este es un café de chinos tradicional, que de hecho yo creo que ya es el único que queda, o si no ya de los más viejos. Entonces es un negocio familiar que pues han mantenido Totalmente. la tradición, ¿verdad? Totalmente, ahorita ya vamos en la tercera generación. Ujú. Mis hijos están aquí, uno está en administración y mi hija es la chef. Ajá. La chef que hace que las dos cocinas sean iguales, el sabor y todo. Sí. ¿Y de dónde surge pues esta estrategia o esta tradición de incluir platillos tradicionales mexicanos dentro del menú? Bueno, es que esa es la historia de los cafés de chinos. Ujú. Los cafés de chinos era un restaurante económico que lo atendía un chino, pero que vendía comida mexicana. Enchiladas, frijoles con huevo, huevos con jamón, milanesa, chilaquiles, eso es lo que se vendía. De repente, pues el chino pues se hacía de comer y mucha gente le preguntaba qué come, ¿quieres probar? Pruébalo. Entonces, en los cafés de chinos antiguos, inclusive había un letrero afuera que decía chop suey, que de hecho no es un platillo chino, es un platillo inventado en Estados Unidos por los chinos que trabajaban en el tendido de las vías del ferrocarril. Acerca de los platillos de la comida, ¿cuáles son las especialidades de Café El Popular? Sin vanagloriarme, Ujú. todo lo que hacemos aquí es muy sabroso. Nosotros no usamos ni consomé en polvo, ni puré de tomate, nada. Lo que se usa industrializado es porque la gente me lo pidió, es la papa a la francesa, Ujú. que es papa precocida nada más para freír y en 2 minutos ya está. Sí. Pero es lo único. La calidad pues no es de menos, o sea, el restaurante siempre está lleno, tanto en el establecimiento original, que es en el que estamos ahorita, que tiene 16 años que está abierto. Sí, 16 años. Entonces, en los dos establecimientos, en los dos locales, es donde pues, siempre podemos encontrar gente todos los Lo días. mismo, y lo mismo. Lo mismo encuentra aquí que encuentra allá. ¿Y está abierto las 24 horas? Aquel, desde Aquel. aquí cerramos a las 11. Ok, pero de todas formas, el Café El Popular está abierto alguno de los dos locales. Las Bueno, 24 es horas. las 24 horas para que Sí se... cerramos allá un día al mes para dar mantenimiento a cocina. Ajá. O sea, desde los tiros, los filtros, las campanas, mantener una higiene correcta, Sí, que se aprovecha también para fumigar, claro. ¿no? Un día al mes allá y al otro día aquí. Control de higiene, que es, pues debe ser normal, porque a mí en lo personal no me gusta comer en un lugar sucio, Claro, a nadie. ¿verdad? Y la gente pues igual. ¿Cuál es la relevancia de Café El Popular dentro del centro histórico? ¿Por qué debería venir la gente acá? Porque tenemos precios cómodos. Los platillos son vastos, no se queda con hambre para nada. Tratamos de que el servicio sea bueno, a lo que vienes a comer y adiós, pero comes bien y bien atendido. Entonces la situación era el café con leche, el pan, la milanesa, los chilaquiles, eso era lo que vendía el café de chinos. Pues muy bien, y sigue la tradición después de tantos Sí, años. hacemos el pan tradicionalmente todavía, con una alta calidad de producto. El café lo traemos de Chiapas, ¿verdad? Las cecinas de Yecapistla. Ujú. Entonces, tratamos de dar lo mejor que se puede. Claro, y eso se ve totalmente reflejado en cómo todos los días sigue viniendo gente, ¿no? Y Sí, prácticamente encontramos lleno el restaurante. tenemos clientes constantes, Ujú. tenemos clientes, mucho turista, viene mucho turista. Ese turista nos hace el favor después de darnos a conocer de boca en boca, porque me han tocado turistas que vienen, es que me dijeron que viniera. Ha habido ocasiones en que no nos especializamos, pero no tenemos platillos vegetarianos, Ujú. pero se los podemos confeccionar. Ejemplo,
unas enchiladas en lugar de pollo, pues con verdura. Sí. Y les gusta. Pues muchas gracias, señor José Luis, por recibirnos en Café Popular. Pues ojalá que pues con esta información la gente se anime a venir más a Café El Popular, que es pues calidad garantizada. Muchas gracias, señor. No, gracias a ustedes por su atención. Muchas gracias por acompañarnos en el quinto episodio de Comiendo Cultura en el Café Popular. Ojalá se animen a venir acá al Centro Histórico y visitarlo. Yo soy Goretti Cázares y les esperamos para el siguiente episodio de este proyecto.